Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una receta de crema de mantequilla con una base de merengue suizo. Esta variante es la clásica buttercream. Es súper deliciosa y su característica principal es que no es tan grasosa y que tiene una textura mucho más suave como la seda, cremosa y mucho menos dulce. Muchos reposteros la usan en vez de la clásica buttercream americana por estas razones. La receta es muy sencilla de recordar porque por cada medida de claras de huevo son 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal. Aquí te enseño los ingredientes en medidas de taza. Media taza de claras de huevo equivale a 125 gramos o a 3 claras. Una taza de azúcar, que son 250 gramos. Una taza y media de mantequilla sin sal, que son 375 gramos. Y 2 cucharadas de mermelada casera de frutos rojos. Comenzaremos preparando un caso con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos un bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Removemos con una espátula o varillas y vamos calentando al baño María controlando la temperatura con un termómetro de cocina, hasta que veamos que el azúcar se disuelve removiendo sin parar y sin que sobrepase de los 65 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que coagularan las claras. Mezcla constante unos 3 minutos hasta alcanzar temperatura entre 60 y 65 grados. O hasta que veas que al tocar con las yemas de los dedos la mezcla está muy caliente, casi quemando y el azúcar se ha disuelto por completo. Este merengue es muy popular, muy conocido, ya que las claras se pasteurizan antes de ser montadas y por lo tanto puede ser consumido con seguridad aún estando en crudo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que espesen muy bien y baje la temperatura. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás para batir este merengue suizo con mantequilla y frutos rojos. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería. Queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas. Es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Como puedes ver, vuelvo a poner el temporizador y en 4 minutos de batido ya tengo el merengue suizo listo. Está en 32 grados, está perfecto para empezar a añadir la mantequilla de poco a poco. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y son, como te dije antes, una taza y media. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares. Sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. Mira qué bonito, me encanta. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia. Se transforma en una crema sedosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar, forrar y decorar tus tartas, cupcakes y pastelitos. Esta crema la puedes preparar con un par de días de antelación. Se puede guardar en la nevera por una semana e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para usar en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas. Que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en un sitio fresquito o a la sombra durante la fiesta.
A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema le puedes añadir pasta de frutas, siropes, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, todo tipo de saborizantes o mermelada de frutos rojos, así como yo lo hago. Añade la mermelada casera de frutos rojos, un par de cucharadas. Yo la pasé por un colador para quitar las semillas. Eso es opcional. Bate por unos segundos, solo hasta integrar y listo. En total han sido un poco más de 7 minutos de batido para esta cantidad. Comparte esta receta con tus amigos y en tus redes sociales. Déjame un comentario si te es útil este merengue suizo con mantequilla y frutos rojos, si te sirven mis consejos y si te gusta mi manera de explicar. Yo espero que sí, porque muchos me dejáis comentarios muy bonitos y me decís que por fin consiguen que las cremas les queden firmes y perfectas, que ya no se cortan y mis tutoriales les ayudan muchísimo. Eso me hace muy feliz y les doy las gracias por estar suscritos a mi canal, por compartir y comentar. Aquí les paso lista con decoración de tartas, aquí lista con merengues y suspiros, aquí crema para tartas y aquí lista de princesas Disney. Muchas gracias y hasta pronto.